Buenas noches, mis amados hermanos. Este es su servidor, el pastor Roberto Torres de la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús. Y con el favor de Dios, hoy estamos todos unidos a través de estos medios y le damos la más cordial invitación a cada uno de ustedes que se unen con nosotros a través de estos medios, pero aquí con mi hermano Iván, así que para que le salude. Amén, amén, amén. Dios le bendiga, pastor. Damos gracias al Señor por la oportunidad que nos da de estar una vez más en este estudio bíblico, como ya lo estamos haciendo todos los viernes en la plataforma de Facebook Live. Y bienvenidos a todos los hermanos que nos sintonizan. Importantísimo estudiar la palabra del Señor, y eso es lo que estamos haciendo para aprender, para meditar, para ahondar en la palabra, ya que dice la Biblia que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Así es que bienvenidos, quédese con nosotros para aprender de la hermosa palabra del Señor. Pastor. Amén, amén. Pues nuevamente, mis hermanos, le damos la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Y este es su servidor, el pastor Roberto Torres de la Iglesia Internacional Vida Nueva en Jesús, alegrándonos de que en una ocasión más, pues nosotros podemos unirnos para estudiar la palabra de Dios en esta noche. Así que, mis hermanos, como siempre, les pedimos que vayan a sus Biblias. Estamos en el capítulo 4 de Efesios, en los versículos del 17 en adelante, pero específicamente del 25 en adelante, que nosotros nos quedamos la vez pasada. Pero antes de comenzar, me gustaría que vayamos al Padre en oración. Y así de esta manera, pues nosotros comenzar nuestro tiempo de estudio en esta noche. Oramos. Bendito Señor y Padre nuestro, te damos gracias, mi Señor, por este día que tú nos has regalado. Gracias, Padre Celestial, porque tu misericordia y tu gracia es más grande de lo que nosotros podemos imaginarnos. Yo, Padre Celestial, en esta noche, Señor, que vamos a abrir tu palabra, te pedimos, Señor, que tú te reveles a cada uno de nosotros que vamos a estar estudiando. Aquellos hermanos que se unen a través de estos medios también, Señor, te rogamos por cada uno de ellos. Yo, Padre Celestial, en este día queremos presentar al presidente. Yo, Padre Celestial, usted sea con él y su salud. Sabemos, Señor, que está en el hospital en estos momentos. Yo, Padre Celestial, rogamos por todos, a los médicos, enfermeros, los técnicos que van a estar atendiéndolo a él. Y así de esa misma manera, Señor, rogamos por todos los que están enfermos, ya sea del COVID o cualquier otra enfermedad. Que, oh Padre Celestial, en esta noche, en estos momentos, oh Padre Celestial, yo rogamos por cada uno de ellos y por su sanidad. Y así rogamos, Señor, por todas las cosas que están sucediendo en esta nación. Que, oh Padre Celestial, si es su voluntad, Señor, que estos fuegos se acaben, que estas personas que están sufriendo todavía por los estragos de los huracanes, estas personas que sus corazones están rotos por el racismo y la diferencia social que existe en este país. Oh Padre Celestial, los problemas que hay en los hogares. Oh Padre Celestial, esta economía y las personas que han perdido sus trabajos. Y oh mi Dios, todas estas cosas que están ocurriendo en este país y en otros países en el mundo, Señor, rogamos, Padre Celestial, que usted dé la sabiduría a los líderes y que, oh Padre Celestial, en todo esto, tu pueblo, la iglesia, se levante, que pueda hablar de la fe y la esperanza que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Y que, oh Padre Celestial, aún en las dificultades, nosotros sabemos que aunque andemos en el valle de la sombra de la muerte, no vamos a temer mal alguno, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre Celestial, por
ese regalo de paz que tú nos das a cada uno de nosotros. Y oh mi Dios, si hay alguien que nos está escuchando y no te conoce, rogamos también por su vida y que en esta noche puedan hacer esa decisión. Y todo esto, mi Señor, lo pido en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. So, gracias nuevamente a mis amados hermanos que se unen con nosotros a través de estos medios para estudiar la palabra de Dios. Y como nosotros ya llevamos tiempo hablando acerca de esta carta de Pablo a Éfeso, a esta iglesia, una de las cosas que nosotros tenemos que recordarnos, mis amados hermanos, es que esta área de Éfeso en ese tiempo era de un lugar estratégico por muchísimas cosas. Y entre todas las cosas, Pablo sabía que esta iglesia necesitaba mucha instrucción porque ellos estaban, bueno, número uno, el trasfondo histórico de la vida que cada una de estas personas tenía. Y Pablo menciona, y las cosas que él repite es de que, mira, así éramos antes. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso era lo que a nosotros nos separaba de Dios Todopoderoso. Pero por la gracia y misericordia de Dios, de haber enviado a su Hijo unigénito, a venir a este mundo, a morir y dar su vida por usted y por mí. Nosotros entonces, el panorama cambia, nuestra historia cambia. Ya yo no tengo que ser el que era antes porque ahora Cristo murió por mí, me compró con precio de sangre para darme a mí una vida nueva y una herencia que no es corrupta, no es de este mundo, sino que es eterna. Y un día nosotros vamos a disfrutar de eso. Pero entre las cosas que Pablo nos ha estado hablando, nos ha enseñado de una manera práctica cómo como individuos nosotros debemos vivir, cómo nosotros debemos ser como la iglesia, el cuerpo de Cristo, beneficiándonos los unos a los otros, sirviéndonos los unos a los otros. Y entre todas estas cosas, Pablo entonces nos enseña específicamente, y esas son las cosas que nosotros vamos a ver en esta noche, que las menciona por nombre, esas cosas que antes estaban en nuestra vida y ya no más. Pero Pablo vio que era necesario que estas cosas se mencionaran nuevamente. Y entre las cosas que nosotros habíamos mencionado, y si ustedes tienen la oportunidad, mis hermanos, vayan y lean a Timoteo, porque entre los individuos que Pablo envió a Éfeso para enseñar todas estas cosas que esta carta menciona, no era otro, sino que su hijo espiritual, Timoteo, un baluarte, un hombre joven que fue a enseñar a esta iglesia. Y no me puedo imaginar cómo sería en el día de hoy que viniera alguien a la iglesia, especialmente alguien joven, a enseñarle a una población, a una cultura que a veces estamos tan encerrados en nosotros mismos. Y este individuo venir con sabiduría de lo alto para enseñarnos a nosotros cómo nosotros debemos vivir. Bueno, con eso dicho, vamos a ir a la palabra de Dios y vamos entonces a leer. Y yo creo que, si mal no recuerdo, entre las cosas que nosotros habíamos mencionado, yo creo que vale la pena nosotros comenzar a leer en el capítulo 22 y terminarlo hasta el 32. So, si mi hermano Iván lee uh, Del, 10, 20 del 22 al 32, pastor. vamos a leer del 22 al 32, o si lees 10, entonces yo leo 10. So, del 22, ¿qué estoy diciendo?
del 22 al 32, que lo que tenemos son 10. Sí, sí. Ah, tú te lees 5 y yo me leo 5. Entonces, me quiero leer todo completo otra vez. Con todo gusto, pastor. Y leemos la palabra del Señor en esta hermosa tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, versículo 22 del libro de Efesios capítulo 4, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ok. So, el 28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Y no constristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros. So, mis hermanos, qué, qué maravilloso es que nosotros podemos ahora en estos momentos poder ver cómo Pablo nos habla a cada uno de nosotros y esto fue una de las cosas que nosotros habíamos estado compartiendo en el anuncio que habíamos hecho. Y es que ah, si algo nosotros, y bueno, déjame regresar a esto. La Iglesia Internacional, ¿cómo se llama? Iglesia Internacional Vida Nueva. Vida Nueva en Jesús. Y esto ha sido nuestro tema. So, si ese es nuestro principio de que entonces cuando tú y yo venimos por fe a creer en nuestro Señor, y entonces nuestro Señor nos da un nuevo corazón y nos enseña cómo entonces nosotros debemos vivir, pues no hay excusa para que tú y yo digamos, es que no puedo o es que no sé, porque la palabra de Dios me está diciendo cómo debe ser. Y es permitiéndole al Espíritu Santo que sea el que haga el cambio dentro de mí, de adentro para afuera. So, si no hay cambio en ti, entonces es porque tú no estás permitiendo que el Espíritu Santo haga lo que es necesario dentro de ti para que entonces tú y yo podamos entonces decir, como estos hermanos aquí, de que, ok, ya yo no soy así, así yo era antes de Cristo. So, la pregunta que yo me hago ahora es, ¿quién eres tú? Y, 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 y al hacer esta pregunta, como muchas veces le pasa a uno, le vienen escrituras de la palabra de Dios a la memoria. Y me recuerdo ahora en esa ocasión cuando
los discípulos estaban en una de esas experiencias y los mismos demonios vinieron y le estaban cuestionando a los individuos que estaban presentes y dijeron, hey, a este conozco yo, a este otro sabemos quién es él, pero tú, ¿quién eres? Y por supuesto hay que buscar dónde es que está el pasaje en la Biblia, pero la cosa de esto es de que si cualquier persona te pregunta, ¿quién eres tú? Podemos entonces nosotros decir, yo soy una criatura nueva. Cristo es quien vive en mí. El que yo era antes ya no es más, porque entonces ahora mi vida refleja todas estas cosas. Y por eso es que Pablo entonces dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójate del viejo hombre, vístete del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. O sea que entonces yo no me puedo seguir vistiendo de quien yo era antes. Yo no puedo seguir vistiéndome de lo que yo traigo como este equipaje de esta vida antigua, sino todo lo contrario, porque entonces ahora Dios me está diciendo, mira, renuévate en el espíritu de vuestra mente, vístete del nuevo hombre creado según Dios para justicia y santidad. So, si así es como tú y yo debemos vivir, entonces estamos llamados a examinarnos unos a otros. ¿Qué tú crees? No, es perfectamente, pastor. La verdad que el apóstol Pablo a los Éfesos los animaba y les decía, ya no, ya no debemos ser el viejo hombre, ya somos nueva criatura, ya nacimos de nuevo, ya aceptamos a Cristo. No solo debemos de cambiar de actitud nada más, no solo debemos de cambiar de costumbres o tradiciones nada más, sino que cambiar todo, de la A a la Z, cambiar, ser un nuevo hombre. Y este es lo que les decía el apóstol a los Éfesos. Les decía, hombre, los animo a que nos vistamos de esas nuevas vestiduras, de ser una nueva criatura. No solo en teoría, pastor, en práctica, en práctica. Vestirse de las nuevas vestiduras en la práctica, llevarlo a la práctica. Y les decía tantas cosas, ser hombres nuevos, les decía que desecharan la mentira, les decía que hablaran la verdad, les decía que hablaran la verdad con su prójimo. Y eso es lo que nos está diciendo en esta noche, pastor. A nosotros como creyentes, a nosotros que ya aceptamos a Cristo, a nosotros nos dice eso, de que dejemos de hablar mentira, de que dejemos de hablar engaño con nuestro prójimo, que seamos un verdadero nuevo hombre, pastor, un verdadero nuevo hombre. Y que si nos enojamos, que ya no nos enojemos más, que ya no nos enojemos más. Pero más de algunos se estará diciendo, wow, pero qué duro, qué difícil cumplir esa palabra, qué difícil. Pues difícil, pero no imposible. Lo podemos hacer. ¿Quién es nuestro ejemplo? Pastor, ¿quién es nuestro ejemplo? ¿Quién lo hizo? Usted me puede decir, pero él era Dios. Pero también la Biblia nos dice que era 100% hombre. Y tuvo todas las tentaciones
y no habló mentira, y siempre habló con la verdad. Y Él es la verdad. Y Él es nuestro mayor ejemplo a seguir. Él. Y esto es lo que Pablo les encomiaba y les decía a los éfesos, pastor. Les decía, vamos a ser una nueva criatura. Ya no vamos a hablar mentira, ya no vamos a hablar engaño con nuestro prójimo. ¿Por qué dice? Porque somos miembros los unos de los otros. Ya no nos vamos a irar, ya no vamos a irarnos. Que ya no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuántas veces, pastor, cuántas veces nos hemos ido a acostar, nos hemos ido a la cama disgustos, enojados, airados con nuestras parejas, con nuestros cónyuges, con la persona con quien compartimos un techo? Levanto la mano yo, me apunto, yo. Y lo he leído no una, ni dos, ni tres, cantidad de veces. Cantidad de veces. Pero tenemos que actuar de una forma diferente. ¿Por qué? Porque Dios murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pastor. Amén, amén. Y yo creo que una de las cosas que nosotros podemos observar en esto, y como tú mencionaste, o sea, nosotros venimos y lo leemos y lo que te leemos, pero yo creo que la cosa de esto está en que, ok, voy a dejar que el poder divino de Dios entonces trabaje en mí, o es que yo quiero hacer estas cosas en mi propia fuerza. Y una de las cosas que tú y yo tenemos que venir a un lugar en nuestra vida, de que nosotros podamos entender de que tú y yo venimos con deficiencia. Ah, estoy pensando en la palabra disability. ¿Cómo es que nosotros decimos eso en español? Yo creo que usted lo tradujo bien, deficiencia. de, de que nosotros venimos con unos problemas de capacidad en nuestro ser, de que solo es lo divino que nos arregla, porque en nuestra vida, ya sea por nuestras experiencias o nuestra cultura o cómo nos criaron, venimos con unas deficiencias en las cuales nos hacen ser quienes somos en el día de hoy. Pero entonces nuestro Señor nos está enseñando de que Él quiere que nosotros seamos como Él, como nuestro ejemplo, nuestro modelo, nuestro Jesús. Y aquí Pablo está mencionándole a la iglesia, mira, así era que éramos antes, éramos unos mentirosos, cambiábamos la mentira por la verdad. Y qué triste es que nosotros vivimos hoy en el siglo XXI y la gente se jacta de que como estamos unidos y nos unimos en tantas obras y tantas cosas, pero si ese fuera el espíritu que reinara de paz y de alegría y de armonía, nosotros no necesitáramos la corte. Nosotros necesitamos un sistema judicial donde existe un juez y un abogado, un fiscal, un grupo de nuestros propios conciudadanos que se convierten en jurados para entonces dictaminar quién está diciendo la verdad y quién está diciendo la mentira. En un caso donde entonces la corte es que va a determinar cuál va a ser el juicio que van a emitir. Hasta lo que hemos llegado. Entonces, si ese es el mundo secular, esto no tiene lugar dentro de la iglesia, no debe haber esto dentro del cuerpo de Cristo. Y entonces Pablo hablándonos a nosotros, mira, de que eso no debe ser así, de que nosotros somos miembros de un solo cuerpo, de que el amor
debe existir entre nosotros, donde siempre entonces estamos buscando el bienestar del otro. Y por eso entonces siempre vamos a hablar con la verdad, no vamos a permitir que el coraje nos domine. Y como estabas diciendo, o sea, ¿cómo yo voy a permitir que el sol caiga ante una situación de que pues hubo un desacuerdo? Pues pida perdón, como hizo el hijo pródigo. Señor, he pecado contra ti, hemos pecado contra el Padre Celestial y hemos pecado entonces contra nuestro prójimo. De que mira, eso no es difícil de uno venir y pedir perdón, pero qué difícil se hace para muchos de nosotros. ¿Por qué? Por la cultura, cómo nos criaron, cómo nosotros hemos tenido las experiencias de la vida, pero si nosotros estamos aprendiendo a pedirle perdón a Dios, pues entonces nosotros podemos pedir perdón a nuestro prójimo y mantener entonces la armonía entre nosotros. Y como dice ahí, no le des lugar al diablo. O sea, nosotros no vamos a permitir que el enemigo entonces quite nuestra armonía de un cuerpo que está diseñado para beneficiarse el uno al otro, porque cada uno de nosotros ha sido dotado por unos dones para beneficiarnos los unos a los otros. Para eso Dios creó la iglesia. So, si tú y yo no estamos cumpliendo con eso, pues mira, mi hermano, mire, cierre la transmisión y váyase, porque yo no sé en qué estamos creyendo. Mire, cierre, vaya y vea otra cosa. Pero la palabra de Dios a mí está diciéndome bien claro cómo yo debo vivir. Y si esto te está tocando en esta noche, como me está tocando a mí, me enseña entonces a que mira lo divino que Dios ha puesto en mí. Es lo que Él quiere que salga. Pero para que esto sea así, Él nos dice, mira, renuévate, permite que el Espíritu Santo de Dios entonces haga ese trabajo en cada uno de nosotros. No sé si de todas las cosas que dije, algo te resalta. Sí, hermano, estamos como cristianos, estamos llamados a hacer todo lo que leemos aquí. Este es nuestro manual de vida, la palabra del Señor. Y lo vamos a poder hacer porque Cristo reina en nuestras vidas. Porque Cristo reina en nuestras vidas, pastor, no lo vamos a poder hacer. Porque Cristo reina en nuestras vidas, no vamos a hablar verdad, porque no vamos a hablar mentira, perdónenme. Porque Cristo reina en nuestras vidas, no vamos a engañar a nuestro prójimo. Porque Cristo reina en nuestras vidas, no nos vamos a airar o no vamos a permitir que el sol se ponga sobre nuestro enojo. Porque Cristo reina en nuestras vidas, si hurtábamos, ya no vamos a hurtar, porque Cristo reina en nuestras vidas, no le vamos a dar lugar al diablo. Amén. Y que dice el 28, el que hurtaba no hurte, más si no trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿A qué nos está mandando aquí, pastor? A bendecir a los demás. Y usted lo acaba de mencionar. Para que podamos bendecir a los demás. Y eso es, ¿qué dice? El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con su mano lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. O sea, ya no solo no voy a hablar mentira, ya no solo voy a permitir que el sol se ponga sobre mi enojo, ya no voy a engañar a mi prójimo, ya no voy a hurtar, voy a buscarme un trabajo, voy a buscar un trabajo si no tenía trabajo, voy a buscarme un trabajo. Y no solo voy a buscar un trabajo, sino que voy a hacer con mis manos lo que es bueno, para que tenga que compartir. Pero a veces, ¿cuánto nos cuesta compartir una amistad? A veces nos cuesta compartir
con alguien. ¿Por qué? Porque somos demasiado egoístas, pastor. Porque somos demasiado egoístas, porque quizás pensamos que nosotros somos mejores que otros, pastor. Y si Cristo reina en nuestra vida, no va a pasar eso. Amén, amén. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que enfatizar con todo esto es, otra vez, como Pablo nos menciona, de que somos miembros los unos de los otros. So, si el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, somos miembros los unos de los otros y estamos pendientes entonces a amarnos en verdad, donde la mentira y el enojo no existe, pues entonces nosotros nos vamos a servir beneficiándonos, ayudándonos, especialmente para aquellos que padecen y como nosotros siempre hablamos del huérfano y de la viuda, de que nosotros podamos ayudar. Y una de las cosas que me parece interesante y lo estaba leyendo en Timoteo es que Pablo le había enseñado a estas personas que la ayuda comienza en la familia. Tú estás llamado a ayudar a tu familia y de ahí entonces tú ayudas a los demás. So, entonces, cuando alguien viene, pues entonces nosotros tenemos que decir, ok, pues, bueno, déjame usarte a ti de ejemplo, de que, ok, so tu familia se compone de Patty, tus hijos, tus hermanos, etcétera, etcétera. O sea, esto se extiende. O sea, ¿cómo entonces nosotros nos estamos ayudando los unos a los otros para que entonces, ok, ahora vamos entonces al cuerpo de Cristo para nosotros llenar estas necesidades de aquellos que están padeciendo? Por cierto, mis hermanos, recuerden que en octubre 11 nosotros estamos recogiendo una ofrenda especial para, quizás no vamos a terminar con el hambre mundial, pero vamos a hacer todo lo posible por cooperar con otros grupos que están haciendo lo mismo, especialmente para ayudar entonces a Latinoamérica y África, India y otros países que han estado sufriendo por el COVID y el hambre que ha habido. Así que seguimos orando por eso. Pero Y mi también, hermano, dime. también, también, pastor, recordarle a los que nos están sintonizando, las cajitas de zapatos también, ¿Ya? ya que estamos hablando de Ayudar a aquellos que padecen. sí, demos las cajitas, ya las estamos comenzando a llenar, la patico ya comenzó y es una forma de bendecir a los demás. ¿Y por qué lo hacemos, pastor? Porque lo hacemos. La iglesia, como usted lo recalca siempre, que la iglesia da un fondo, la iglesia da un fondo para ayudar a este grupo que ayuda a todos los desastres naturales. Y va la iglesia a la cual nosotros representamos, apoya a este grupo y dona un porcentaje para ayudar. Y para eso estamos llamados como creyentes. ¿Qué dice? Para que tengamos para compartir con el que padece necesidad. A eso estamos llamados. La iglesia está llamado a eso, a ayudar. ¿Por qué? Porque Cristo reina en nuestra vida, pastor. Amén. Y puse el nombre ahí, la organización se llama Send Relief, para aquellos que quizás no lo saben, pero por lo menos para la Iglesia Internacional Vida y Nueva en Jesús, esto es algo que nosotros apoyamos como parte de todas las cosas que nosotros cooperamos y especialmente en estos tiempos con los fuegos y los huracanes y otros desastres de esta nación. Y por supuesto, esto se extiende a otros países donde esta organización también está trabajando. Y importantísimo, pastor, importantísimo, ya que entramos a esto, lo importante de aportar y hacerse presente en la iglesia.
con la ofrenda, con los diezmos. ¿Por qué? Porque usted no puede ir, quizás usted no puede ir hasta hasta a donde están estos lugares con necesidad. Físicamente no puede ir, pero su ayuda sí llega hasta este lugar. Su dólar, su ofrenda está ayudando con el que tiene necesidad. Hermanos, muy importante la ofrenda en la iglesia. Sirve para mitigar tantas necesidades. Y hay una gran bendición. Hay una gran bendición en eso, pastor. Amén, amén. So, mis hermanos, ya la lección está. Nosotros no tenemos que seguir hablando más de que aquí Pablo nos está enseñando a nosotros una lección y nos está diciendo cómo de una manera práctica usted y yo podemos entonces vivir esta vida nueva. ¿Cuáles son las cosas que nosotros debemos dejar y cuáles son las cosas entonces que nosotros debemos adquirir para nuestra vida? Y Pablo entonces continúa en estos versos que siguen. Y en el 29, entonces nos leemos de la siguiente manera y dice así: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Wow. Ah, eh, esto es, como digo yo, pica y se extiende. Pero, ¿qué tú crees, mi hermano? Hermano, quizás nos podamos preguntar, pastor, ¿qué palabras podemos añadir a nuestro vocabulario que puedan ser de bendición a otros? Lo acaba de leer el pastor. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Tantas palabras de bendición que pueden salir de nuestra boca. Y a veces salen palabras ociosas, salen palabras desagradables. Pero aquí, ¿qué le dice Pablo a los Éfesos? Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Porque Cristo reina en nuestra vida, tenemos un vocabulario de bendición, un vocabulario que bendice a los demás. Es importantísimo, pastor. Y un vocabulario de bendición siempre va a ser más extenso, va a tener una cantidad de palabras buenas, van a haber más palabras buenas que usar que palabras malas. Hay un ramillete de palabras buenas para usar, pero a veces quizás usamos las palabras equivocadas, las palabras erróneas, las palabras que no debemos pronunciar. Y aquí lo leemos, que ni una palabra corrompida salga de nuestra boca. Que salgan palabras para bendecir al prójimo. Eso es lo que podemos aprender en esta noche. Eso es lo que debemos de poner en práctica como cristianos, como creyentes. Pastor. Y la cosa de esto es que, y yo vuelvo y lo menciono, o sea, tú y yo hemos sido enseñados por una cultura, una educación, una crianza, una experiencia de nuestra vida. Y eso pues depende de su edad. Ah, yo usted es quien tiene que mirarse al espejo y examinar estas cosas que he mencionado hasta ahora, para que entonces usted pueda determinar, como dice la palabra de Dios, de la abundancia del corazón, habla la boca.
So, si dentro de nuestro corazón y nuestra mente hay corrupción, hay cosas obscenas, hay cosas que destruyen, cosas que no construyen, pues esto es entonces, no va a edificar a nadie. Pero estas son cosas que quizás usted y yo hemos sufrido por nuestro pasado, por nuestra cultura, por las cosas que nos enseñaron. De cuántas personas quizás a nosotros no nos hablaban palabras de vida, sino que era todo lo contrario. Y como nos acondicionamos a eso, pues ¿qué hacemos? Tratamos a los demás de la misma manera. Pero entonces ahora Pablo me está diciendo, así eras antes. Ahora el Espíritu Santo de Dios que te ha creado para justicia y santidad, te está renovando para que entonces eso no sea más en tu vida. Y ¿sabes qué, mis hermanos? A veces nosotros dice, bueno, es que yo no hablo cosas obscenas o yo no uso ese vocabulario, pero muchas veces nosotros usamos el humor que causa el mismo efecto. Estoy hablando de chistes, cosas cómicas, que a veces nosotros pensamos que son cómicas, pero son destructivas de la misma manera y hieren lo profundo del corazón. Y eso no debe estar en mi vocabulario porque mi vocabulario debe estar lleno de bendición para mi hermano, para que él sea edificado y él pueda crecer. Y no solo, yo estoy hablando de mi hermano en Cristo, pero yo estoy hablando de todo ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios. So, mi hermano, mi hermana, si usted me está escuchando y de esta manera no es que usted está hablando y dirigiéndose a su esposa o a su esposo o a sus hijos, pues esto es un momento de entonces usted y yo examinarnos y decirnos, bueno, si Cristo vive en mí, esa es la premisa, pues entonces estas cosas no deben estar saliendo de mí. Y entonces nosotros tenemos que venir al Padre para que entonces Él nos limpie y entonces nos perdone y que no solo que nos perdone, sino que nosotros le pidamos perdón a esa esposa, a ese esposo, a esos hijos por haberlo tratado de esa manera y hablarles de esa manera, que Dios aquí mismo lo está condenando. Dios nos lo está diciendo bien claro, mi hermana, mi hermana. Dios está diciendo que no, eso no debe existir en tu vida y en tu corazón. So, si existe, quítalo. Como dice el Señor, mira, vístete del nuevo. Esto es algo que entonces no puede existir. Y mis hermanos, la palabra de Dios lo dice. ¿Cómo es posible que con esta boca yo alabe y bendiga a Dios y con esta misma voz yo venga e insulte y hable mal a alguien? Y a veces, como lo dije ahora, de que hasta con un chiste y un comentario jocoso pensamos que eso no está mal, pero destruye el corazón de otra persona. Y nos está diciendo y está siendo bien claro, no, sino que cada palabra que salga de nosotros sea de edificación. So, si lo que tú vas a decir no es de edificación, no es de palabra de vida para otro ser humano, ahora estoy hablando de todo el mundo. Ahorita estaba siendo específico, tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu familia, tus tíos, tu papá, tus abuelos, todo el mundo en tu familia. Ahora estoy hablando de todo el mundo, de que nuestras palabras siempre sean de edificación, palabras de vida, palabras de bendición para aquel ser humano que ha sido creado a la imagen de Dios Todopoderoso. Si eso no es lo que sale, pues mira, póngase entonces un tapón ahí hasta que entonces Cristo nos cambie y entonces este corazón sea hecho nuevo. Y esto es algo que Dios lo hace. Y si no fuera así, no estuviera aquí. Y mira, mis hermanos, constantemente tengo que recordarme de que, mira, así no era yo. Para pedir perdón se me tenía que doblar el brazo, y sacarme hasta la sangre, que
Y cosas que uno aprende porque entonces tú permites que el Espíritu Santo de Dios sea el que trabaje en ti. Y mi hermano, mi hermana, si tú nos estás mirando, nosotros lo hemos dicho antes, no nos mires a nosotros, porque nosotros no somos perfectos. Nosotros estamos aprendiendo igual que usted. Que sea nuestro Dios Todopoderoso que nos enseñe y de que nosotros podamos hablar así. Pero este es el mundo en que vivimos y por eso es que están las cosas como están. Usted es preciso ver cuando estamos aquí en la 75 cuántas veces vienen y te pasan y te tocan la bocina y te sacan el dedo y te dicen 800 cosas que a veces uno ni entiende porque uno no entiende el idioma, pero ese es el mundo en que vivimos y entonces después ahora, ¿cómo está la música? Usted se ha puesto, mira, a veces la música uno tiene que tumbarla porque nuestra música latina se ha dañado. Ya no habla de amor, sino que están hablando de un montón de otras cosas que, mira, no edifican a nadie. Pero esto es lo que nuestra juventud está escuchando. Y después ni se diga cuando tú oyes la prensa, las noticias, que vienen y te dicen una palabra y entonces tienen que hacer pip, pip, porque la palabra es obscena y ni se debe estar escuchando. Y entonces tú dices, Dios, pero si ese es un líder político, es un alcalde, o este es un maestro de escuela, este es un senador, ¿cómo es posible que nosotros estemos hablando así? ¿Qué tú crees, mi hermano? Hermano, la palabra del Señor en el libro de Colosenses 4:6 dice que sea vuestra palabra siempre con gracia. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Pensemos y preguntémonos nosotros, como cristianos, debemos enriquecer a nuestros hermanos con nuestras palabras. ¿Y cómo podemos enriquecer a nuestros hermanos con nuestra palabra? ¿Cómo puedo yo como cristiano, como creyente, enriquecer a mi hermano con mi vocabulario? Claro que sí lo podemos enriquecer. ¿Y cómo lo podemos enriquecer? Usando palabras con gracias, palabras de bendición. Eso, siempre, siempre. ¿Por qué? No, ¿por qué? Porque de nuestra boca no puede salir palabra corrompida. Y eso es lo que el pastor nos está diciendo en esta noche. Debemos enriquecer a nuestros hermanos con nuestro vocabulario y con un vocabulario de bendición. Hay que tener muy en cuenta eso, tener un vocabulario de bendición para con nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo reina en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo. ¿Por qué? Porque somos una nueva criatura. Y esto es lo que estamos estudiando en esta noche, pastor. Amén. Y para seguir las cosas que tú estás mencionando, en Gálatas 5 es uno de esos capítulos que nosotros siempre leemos constantemente, pero nos habla de que entonces este Espíritu de Dios que mora en el corazón del creyente, entonces, ¿qué es lo que demuestra? Y dicen en Gálatas 5:22 en adelante, que más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. So, mi hermano, más claro, no canta un gallo. La palabra de Dios nos está diciendo cuál es la vida nueva del creyente. La cosa es entonces tú y yo mirarnos en este espejo, en este modelo y decir, ok, so, ¿dónde estoy yo? Y si alguien viene y me pregunta, ¿quién eres tú? Puedo entonces yo decir, pues yo soy este creyente que vive de esta manera, en santidad y en justicia, creado por Dios, una vida nueva, que se viste de esta manera y que constantemente su mente está siendo renovada.
Pero Pablo no termina. Pablo continúa y entonces nos lleva al verso 30 y nos dice, no contristéis, o sea, no entristezca al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. So, ok. So ahora hemos dicho que el Espíritu Santo de Dios mora en mí, en cada uno de los corazones del creyente. ¿Y cómo es entonces que yo puedo entristecer a esta persona? Que como nosotros lo conocemos, la tercera persona del Trino Dios. So tú y yo podemos entristecer el corazón de Dios. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar que nuestras acciones, nuestras palabras entristecen a Dios? Pastor, sí, como creyente debemos evitar contristar el Espíritu Santo. Como creyentes debemos evitar a toda costa. ¿Y cómo lo contristamos? Diciendo palabras deshonestas, cuando sale palabra corrompida de nuestra boca. Pablo advierte y dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Nosotros llegamos a entristecer al Espíritu de nuestro Dios. ¿Cómo? Actuando mal, hablando mal, diciendo palabras deshonestas, teniendo un vocabulario corrompido. Y como cristiano debemos evitar contristar el Espíritu de Dios. Y eso es lo que Pablo les decía a los Efesios. Les decía, estén en contra de entristecer al Espíritu Santo. Pastor. Y yo creo que esto nos debe hablar a cada uno de nosotros, de que Dios está más cerca de lo que usted y yo pensamos. Él ha decidido, nuestro Dios Todopoderoso, de venir y hacerse parte de nuestra vida, de hacerse parte de la vida del creyente, donde, como nos dice la palabra de Dios, a veces cuando nosotros no sabemos ni cómo orar, entonces el Espíritu mismo de Dios intercede por cada uno de nosotros, de que entonces Él es parte de mi vida, donde entonces yo tengo a alguien con el cual yo puedo hablar, que me conoce a mí adentro y afuera, de que sufre conmigo cuando yo sufro. Pero entonces el saber de que Él me está diciendo cómo debo conducir mi vida, y cuando entonces yo decido no hacerlo así, entonces yo puedo causarle pena y dolor a mi Señor. Y yo creo que esto va más allá de nosotros poder decir, si nosotros hubiéramos estado en la cruz, hubiéramos sido aquellos que lo clavaron en la cruz. Y muchas veces hay escritores y individuos que han escrito canciones donde habla a ese respecto de que hoy día nosotros venimos y tomamos ese martillo y tomamos esos clavos y volvemos y clavamos a nuestro Señor Jesús en esa cruz, donde Él murió por mis pecados, porque yo continúo entonces viviendo de esa manera en el día de hoy. Y entonces traigo ese dolor y esa pena. Y entonces muchas veces nos podemos preguntar, bueno, si yo no estoy solo y Dios está constantemente conmigo, pues entonces a donde quiera que tú vas, Él te está acompañando. So, cuando tú estás, bueno, ya lo dijimos, ¿sabes? Si hablo mentira, si el coraje me consume,
si entonces me convierto en ladrón y mi boca no es una boca de hablar bendición, esas son 4 cosas ahí nada más que está trayendo dolor a mi Señor. Y es una oportunidad de que entonces tú y yo en esta noche digamos, pues, mire, examínese, véase a la luz de la palabra de Dios y conteste la pregunta. ¿Estás viviendo tú esta vida nueva? ¿Estás permitiendo que el Espíritu Santo de Dios sea el que te cambie de adentro para afuera, de que entonces tú y yo podamos vivir así? Porque somos miembros los unos de los otros, este cuerpo de Cristo. So, esto, esto es mucho. Y es algo que no lo podemos tomar con, sin considerar. Así es, pastor. Así es. Tenemos que considerar esto. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Pero aquí viene. ¿Qué debemos de hacer, pastor? Dice, sino la que sea buena para la necesaria edificación a fin de dar gracia a los creyentes. Una vez más, la palabra del Señor en Colosenses 4:6 nos dice que sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Para qué? Que nuestra palabra sea a fin de dar gracia a quienes, a los oyentes, a quien, a mi prójimo, a quien, a mi hermano. Y para que y para edificar a mi prójimo y a mi hermano. Amén. De esa manera no vamos a entristecer al Espíritu Santo de Dios. De esa manera vamos a evitar entristecer a ese Espíritu de Dios. Amén. 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 Y voy a leer los últimos versos y con eso terminar, pero nosotros tenemos que regresar a esta porción cuando vengamos la semana que viene, porque no se puede terminar así solamente. Pero el verso 31 dice, quítense de vosotros toda amargura. Aquí vuelve otra vez a mencionarnos lo que nos mencionó antes, de cómo debemos ser, de que no haya amargura, no haya enojo, no haya ira, no haya gritería, no haya maledicencia y toda malicia. Quítense. O sea, esto es algo que, mira, hay que sacarlo. Y no es en nuestra fuerza, esto es divino, esto es con la ayuda de Dios Todopoderoso. Cuando tú y yo entonces nos humillamos y venimos delante del Señor y decimos, ok, Señor, tú eres el único que me puedes ayudar. Y que entonces nosotros podemos trabajar con esto. Como dice, hay que renovarse. O sea, que esto es un proceso de que alguno de nosotros, pues nos va a tomar un paso a la vez. Y está bien, no hay problema. No vamos a entrar en crítica. Vamos a caminar un paso a la vez para que entonces esto vaya trabajando en nuestra vida. Gloria a Dios para aquellos que cambian de la noche a la mañana. Pero no seamos hipócritas, mis hermanos. Todos estamos en la misma lucha. Nadie es perfecto. Solo Dios. Dios es el único que es bueno. No, la palabra nos dice que no hay nada bueno en nosotros. Tenemos que confesar eso delante de Dios. Y esto es una oportunidad para tú y yo venir y pedirle perdón a todos. Mira, mi hermano, perdóneme, porque yo no soy perfecto y estoy seguro que quizás en alguna ocasión le he ofendido. Y a lo mejor por eso, pues no le he visto más. Yo le pido perdón. Que, que sea lo que yo haya dicho, le pido perdón. Y que entonces esto sea lo que a nosotros nos une en Cristo Jesús, porque estamos pensando de que, mira, somos del mismo cuerpo, usamos los mismos colores. Ya tú no eres del Salvador, Iván. Esto de Atlanta United, ya no, ya eso yo sé que eso a ti te gusta mucho, pero tú y yo somos de Cristo. Amén, amén. Cristo es el que nos une ahora, ya esto de Puerto Rico y la boricua y qué sé yo,
ya eso no es importante. Lo que importante es que ahora yo soy de Cristo. Y me parece interesante terminar con esto así, de que muchas veces cuando nosotros estamos en diferentes lugares, enseguida saben de dónde es usted cuando usted comienza a hablar. Y a veces por el acento que tenemos o las expresiones que usamos, nos identifican. Y dice, usted es de Puerto Rico, usted es de Sudamérica o de la parte que sea, porque le pueden identificar. ¿Por qué nosotros no empezar a hablar palabras de vida con todo el mundo para que las personas entonces puedan saber que tú y yo le pertenecemos a Cristo? Porque Cristo es el que ha trabajado en nuestra vida y nos ha creado para justicia y santidad. Amén. Y el verso 32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Qué maravilloso, ¿verdad? Pero mira, la cosa de esto también es, mis hermanos, como les he dicho, Dios no tiene agentes secretos. Es en la comunión de la congregación de la iglesia que tú y yo podemos compartir esto. Y es por esto que nosotros le seguimos invitando a que venga a la iglesia. Nos estamos reuniendo a las 10 de la mañana y le invitamos y esperamos que usted pueda estar con nosotros. Mi hermano, vamos a despedirnos. Amén, pastor. Nos despedimos. Y me despido con este versículo 32, pastor. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Debemos ser misericordiosos en el sentido de estar prestos a perdonar cualquier ofensa. Cualquier ofensa. Debemos estar prestos a perdonar. Me gustaba cómo el pastor pedía perdón y decía por algo que tal vez yo dije y pido perdón. De igual manera quiero cerrar esta noche pidiendo perdón. A veces uno ofende sin querer queriendo, dicen por ahí. Pido perdón a todas aquellas personas que tal vez he ofendido sin querer queriendo. Perdonen. Y con eso me despido. Tenga usted una bonita noche, que pueda descansar. Ha sido una bendición estar estudiando esta carta a los Efesios en el capítulo 4, en estos versículos donde estamos llamados a perdonar, donde estamos llamados a que no salga palabra corrompida de nuestra boca, donde estamos llamados a evitar el enojo, a evitar la ira, a evitar la maledicencia, donde estamos llamados a actuar bien, a tener una palabra de gracia, a tener un vocabulario de bendición. Hermanos, Dios les bendiga, les habla a su hermano y amigo Iván una vez más. Cuídense, bendiciones y hasta la próxima. Pastor, gracias por tenerme con usted en esta noche. Amén, amén. Pues gracias, mi hermano, por compartir. Y nos despedimos con esto. Recuerden, mis hermanos, nos vamos a despojar, nos vamos a renovar y nos vamos a vestir. Y nos vamos a vestir con justicia y santidad, creados por Dios. Y qué oportunidad más buena nosotros tenemos en esta noche de entonces nosotros venir delante del Señor y pedirle perdón, que Él sea el que renueve en nosotros y de que entonces podamos nosotros también venir y pedirle perdón a otros. ¿Por qué no comenzar en esta noche? Mis hermanos, le deseamos que la bendición y el favor de Dios sea con cada uno de ustedes, con sus hijos y sus familiares, y que la cara de nuestro Señor, su poder y su gloria brille
sobre cada uno de ustedes, hoy y siempre. Y con el favor de Dios, nos vemos nuevamente el domingo a las 10 de la mañana en el 634 de Main Street en Forest Park y también por estos mismos medios de Facebook. Así que mis hermanos, que tengan unas buenas noches, un bonito resto del fin de semana. Y si Dios lo permite, pues seguiremos adelante por la gracia de Dios Todopoderoso. Gracias mi hermano Iván, y Pues, gracias a todos los que se conectaron con nosotros en esta noche. Dios los bendiga a todos. amén, amén. Amén.